El profesor Germán Darío Valencia es precisamente integrante de esa plataforma de Isegoría de la Universidad de Antioquia. Profesor Valencia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos los que hoy nos siguen en este canal, el canal regional y nacional también. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a presentar Isegoría públicamente y también por hablar sobre estos temas que son tan importantes para el país como los diálogos de negociación con el ELN. Muchas gracias. En su momento, aquí en Consejo de Redacción hicimos un presentamiento de la plataforma y de los objetivos, pero creo que por supuesto por contexto es muy válido recordarle a nuestras audiencias esta mañana esa plataforma Isegoría, ¿qué es y sobre todo para qué es? La Universidad de Antioquia, comprometida con la paz, ha dicho a 3 unidades, el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Unidad Especial de Paz, que por qué no hacen una iniciativa para hacer seguimiento a este proceso de paz, con la última guerrilla del hemisferio occidental y además con la más antigua casi del mundo. Es necesario presionar desde la academia, como parte de la sociedad civil, para que estos diálogos continúen, para que por fin se movilicen esas organizaciones que están en armas. Creo que es necesario construir la paz y creo que es necesario desde múltiples lugares, como lo hacemos desde acá, desde los medios de comunicación, para que construyamos ese bien público tan importante. En coyunturas especiales, cuando procesos de este tipo entran en crisis, siempre acudimos al coronel en retiro Carlos Javier Soler, quien esta mañana también nos acompaña. Recordemos que él, además de ser integrante de las fuerzas militares retirado, pues fue un hombre que asesoró la comisión negociadora en La Habana en su momento, en los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Coronel Soler, coronel en retiro, gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, un placer especial saludarlo a usted, a toda la audiencia, al profesor. Muy importante ese tema de seguimiento y pues dispuesto aquí a dialogar sobre el tema del Ejército de Liberación Nacional, el cese al fuego, las aspiraciones que tiene el pueblo colombiano frente al tema, la necesidad de la construcción de paz y también unas líneas rojas que hay marcadas para el proceso y que fueron marcadas desde hace 5 años que estuvimos dialogando tanto en Ecuador como en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional. Yo hice parte de la comisión de trabajo con las mesas tanto en Cuba como Ecuador, ya como negociador. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos y debatir sobre este tema. ¿Qué dicen esas líneas rojas precisamente de este ataque en el Catatumbo? Esta situación, con 9 integrantes del ejército fallecidos, entre ellos 2 suboficiales, ¿sería un motivo suficiente para suspender el acercamiento y el diálogo, coronel? Ya no son dos suboficiales, también es el oficial. El teniente falleció a las 5 de la tarde el día de ayer, producto de las heridas de estas ramplas, que son artefactos explosivos improvisados, prohibidos y proscritos por el derecho internacional humanitario, por no tener aparatos de puntería, lo que se utilizó allí. Yo lo que estoy viendo es una división dentro del Ejército de Liberación Nacional que se presentó anteriormente. Hay que decirlo, antes uno por prudencia no hablaba de este tema. La gente que representa a Pablito, muy fuerte en el ELN, muy fuerte por una disidencia que armó del proceso, se rebeló contra el Comando Central y la DINAL. Y por eso Pablito solito va y arma la bomba contra la escuela de la Policía General Santander. Y luego el Comando Central se vio así, lo vimos así con los ojos abiertos ahí sentados en La Habana porque no sabían del tema. Les tocó decir que sí sabían para no demostrar la fractura que existía dentro del ELN. Hoy no es solo Pablito, hoy tenemos a Marta, la abuela, comandante del Frente Suroccidental, del Magdalena Medio, una persona muy pragmática, pero también muy guerrera. Y lo que estamos viendo con preocupación es que se está imponiendo la parte militar sobre la parte ideológica del ELN. Estamos viendo una imposición de la parte militar sobre la parte ideológica, que fue un poco lo que pasó en las FARC con el Mono Jojoy. No quería el proceso de paz. Y aquí estamos viendo ya no una, sino 2 disidencias que van a tratar de reventar el proceso de paz porque no les conviene, porque por primera vez, ojo el tema, hace 2 años, por primera vez, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos saca 240 órdenes de captura por narcotráfico contra el ELN. Esto no se había visto, porque si en algo se cuidaba el Ejército de Liberación Nacional era en mostrar el tema ideológico muy fuerte, muy pragmático, el trabajo de base, el trabajo comunitario
y realmente una ideología muy fuerte, y no les gustaba para nada que fueran tachados de narcotraficante y lo tenían totalmente proscrito. 240 órdenes de captura ahí muestran que el grupo de Pablito y el grupo del Magdalena Medio empezó a lucrarse del narcotráfico y desafortunadamente los corrompió, los dañó y hoy no tienen ganas de participar muy fuerte en el proceso porque se les daña el tema del narcotráfico, grandes cantidades de dólares, sobre todo en la franja del Chocó, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Ese es un pedazo, y Catatumbo, norte de Santander, muy delicado por la frontera con Venezuela. Líneas rojas pueden haber varias, pero quisiera también dar la palabra al profesor, al académico invitado, porque es importante pues, que hablemos del tema. Quiero decirle que yo soy constructor de paz y con una maestría en construcción de paz, pero no puedo dejar de lado también mirar la población civil, cómo se está empezando a sentir frente a estos temas, y por eso trato de equilibrar el tema diciendo que la necesidad de la construcción de paz es necesaria y que el modelo se hizo basado en construir dentro del conflicto. Muy delicado esto, pero eso lo pactaron entre las dos partes. Entonces allí estos hechos, aunque nos duelen mucho y no muestran construcción de paz, también ese fue el modelo sobre el que está trabajando la mesa. Gracias. Como dice el coronel, profesor, este proceso, pues ahí vemos una de las diferencias con el proceso con las FARC. Empezó mal, iba mal, ¿y cuál es la alternativa que tiene ahora el gobierno? Muchas gracias por la pregunta. Decir que arrancó mal no es como la apreciación más precisa, arrancó. Y arrancó como todo proceso de paz con una intención, como colombianos, de que finalice en un acuerdo final. Durante los últimos 120 años, desde 1900 hasta hoy, no hemos ganado una guerra. Y el país, la única manera de finalizar las guerras ha sido a través de negociaciones políticas. Al menos con 11 organismos se ha logrado una negociación política. Y esta es la última que se tiene, y se tiene una pretensión. El gobierno ha dicho entonces, queremos negociar con esta organización y llegar a un acuerdo de paz. Y por eso entonces ya desde el 2022, en noviembre, cuando se lanzó, se empezó con las negociaciones. Se han dado hasta el momento 2 mesas o 2 ciclos de negociaciones. Una en Venezuela, otra en México y ahora se va a iniciar otra en Cuba. Y en ese proceso se han avanzado en las negociaciones estableciendo una agenda clara, además unos acuerdos humanitarios que fueron importantes y se tiene para la próxima sesión, es decir, para dentro de 15 días o un mes tal vez cuando se inicie el proceso de discutir en la agenda el primer punto, y uno de ellos que debemos presionar es el de cese al fuego de hostilidades. Por lo tanto, diríamos nosotros que ha iniciado bien el proceso de paz. El problema es que tenemos por fuera una serie de piedras, a veces chiquitas y a veces grandes, que le colocamos al proceso y que a esta máquina de la paz que debería de funcionar muy bien, le hacen daño. Y lo que pasó ayer fue precisamente que se le metió una piedra que de inmediato todo mundo está sintiendo, por el dolor que sentimos por los jóvenes que protegen el país, la seguridad, y entonces eso es lo que hay que repudiar. Es decir, lo que pasa por fuera está afectando el proceso de paz, de allí entonces que digamos que arrancó mal el proceso, en el sentido no del proceso de paz, sino que estamos en un ambiente de guerra, y eso fue lo que mostramos ayer, que la guerra está viva, que la guerra continúa, que el ELN es una agrupación beligerante que puede atacar el ejército, que puede causar daño y que puede entonces violentar al país. Eso es lo que se mostró. Coronel Soler, yo le quiero preguntar a usted por el fortalecimiento del mecanismo de verificación. ¿Usted considera que está realmente fortalecido, teniendo en cuenta que usted nos dice que es un factor externo, que sería alias Pablito quien estaría detrás de todo lo que pasó ayer en esa base militar en el Catatumbo? ¿Usted cómo ve ese nivel de verificación? Vea, cuando los modelos ensayados con los suizos, con los suecos, allá nos llevaron, aprendimos temas de construcción de paz, tiene unos pasos y eso no es caprichoso. Los pasos son primero las reuniones que son exploratorias y secretas, donde se mide la aspiración de las partes, así lo hicimos en su momento con el AFAR y con el ELN. Luego viene un tema de una fase pública, luego con esa fase pública los voceros
elegidos por las partes se sientan y empiezan a construir los protocolos de verificación, que es lo que me estás preguntando, y luego los protocolos del cese al fuego y verificación se escogen los miembros del mecanismo de monitoreo en territorio, siempre con invitados extranjeros, y unas capacidades de despliegue y reacción y verificación en territorio. La seguridad, los puntos de agrupamiento, es el quinto punto, unos puntos de agrupamiento para saber dónde hay cese de operaciones policiales y militares, y una vez en esos puntos de preagrupamiento pasan a agrupamiento y allí se despliega el mecanismo en territorio, siempre por la ONU o por la MABOEA, siempre por algunos países garantes que hacen parte del mecanismo, y allí se comienza una negociación en serio. Pero aquí luego se pacta un cese de hostilidades y luego ya un cese al fuego cuando hay una concentración. ¿Qué sucede? Que aquí pasamos de 0 a 100, de no tener nada a una fase muy rápida exploratoria. Se entiende que es la voluntad del conductor político del país y el alto comisionado, y llega y hacen unos decretos de cese al fuego. Primer problema de fondo es que el decreto del cese al fuego no deja en una hoja claro si hay, dónde está el mecanismo de verificación, dónde son las conductas que están proscritas, dónde está el acatamiento al derecho internacional humanitario, que es el punto 1 que los suizos enseñan. ¿Y dónde está ese acatamiento? No lo vemos, porque si hubiera un acatamiento no hubieran podido utilizar métodos y medios prohibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y prohibidos por los protocolos de Ginebra. Entonces, eso se utilizaron. Entonces, como no está este tema en curso y no hay un despliegue, cuando empezaron a ver los primeros problemas con el ELN, que entraron en unos combates en el Bajo Cauca, que entraron en unos combates no con el ejército, sino con el Clan del Golfo y con otros combates muy fuertes por el tema en el Chocó, por el río Atrato. Entonces allí es donde uno ve la necesidad de este mecanismo. Bueno, ¿y el mecanismo qué dice? Y sale alguien que no tiene ni idea y dice a la opinión pública, no, lo que pasa es que como no están los protocolos, no sabemos si hay o no hay una violación al cese al fuego. Por Dios, si es que protegiendo a la población civil los protocolos ya tenían que estar, pero no los hicieron. Entonces este afán, y sale el ELN 2 días después, el 2 de enero, y dice, no, nosotros no aceptamos el cese al fuego, no está pactado, a mí no me lo vienen a imponer. El ELN es muy fuerte en eso, con ellos es conversadito el tema. Entonces tienen razón, si no los consultaron, pues entonces les tocó salir a derogar el decreto del cese al fuego, lo que deja en una situación muy delicada a la fuerza pública, porque allí sí toca utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Somos 50 millones de colombianos. El ELN tiene 3.000 hombres en milicias y 2.000 hombres en armas. O sea, 5.000 hombres y mujeres del Ejército de Liberación Nacional que tienen capacidad y umbral de daño. Entonces ellos le van a imponer las cosas a 49.955.000 colombianos. O sea, impuestos, nos van a arrodillar con un fusil. No, el tema es sentarse a construir la paz, pero sabiendo las dimensiones, porque si 49 millones de colombianos y medio se dejan arrodillar de 5.000, entonces allí hay un problema. Y en cuanto al tema de que no se ha ganado ninguna guerra, yo recuerdo que las guerras se ganan de la siguiente manera. Nunca, en ninguna parte, ni en la Primera ni Segunda Guerra Mundial, ni ninguno de los procesos estudiados, 14 procesos de justicia transicional, la guerra se ha ganado aniquilando al 100% del otro. Yo les recuerdo a ustedes que las FARC tenían 47.000 hombres y mujeres en el Caguán, en la zona de distensión, y que cuando se sentaron hace 5 años con Juan Manuel Santos, llegaron a ser 9.700 en armas y 3.000 que estaban en la cárcel. La diferencia entre 47.000 y 12.000 muestra que llegaron a un punto de más del 50%. Eso genera inflexión, es decir, capacidad de sentarse y obligatoriedad de sentarse, porque si no pasan a la aniquilación. El ELN tuvo 2 puntos de inflexión. El primero en la operación Anorí, donde solo quedaron 50 en Anorí, Antioquia. Y una decisión política hizo, después de una operación de más de un año, que se les diera una amnistía. Luego vino el tema de la extorsión de la Manisman y $5 millones que pagaron, y se creció por todo el país. Y la segunda punto de inflexión fue después del kilómetro 18 y La María, que se les persiguió hasta el Naya, y quedando 14, solo 14 del ELN, se les dio una amnistía por parte del conductor político, lo que hizo que esta manga franciscana volviera a crecer el ELN hacia el Cauca, volviera a crecer el ELN en el Valle y volviera a crecer el ELN hacia el Chocó. Todo esto es voluntades políticas que han habido de llegar a una negociación, que las reivindicaciones, cuando se mira la página desde abajo del ELN o el Barcino, sus reivindicaciones y sus argumentos filosóficos, sociológicos, políticos e históricos tienen fundamento. O sea, realmente esas reclamaciones sociales tienen fundamento. Lo que estamos proscribiendo son los métodos que están utilizando. Gracias. Última pregunta, Juan.
Es que yo quedo como loco, pues, o sea, realmente yo me quedo como majareta, pues, normal con la cara que tengo, pero tengo un invitado que dice que todo va bien. Usted dice, no, bien, es normal, y otro invitado que dice, no, esto es muy difícil. Aquí, que lo que es cierto es que el gobierno, profesor, usted dice que va bien, pero empezó mal, y lo acaba de decir el invitado, el coronel retirado. Y empezó mal porque el gobierno por decreto dijo que no, que había un cese bilateral, y a los 2 días el ELN dijo que no. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hacer entonces? O sea, eso los invitamos. Díganos qué hacer, porque estamos como locos todos los colombianos. Tenemos unos señores sentados firmando la paz, conversando, como dice el coronel, que va a ser a muy largo plazo, coronel, según le entiendo. Esto es lento, con disidencias allí, con unos allí, que aquí unos están aquí sentados y otros haciendo lo que les da la gana en el territorio. Y nosotros, que somos sociedad civil, estamos absolutamente expectantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decirle a la gente? Esto es largo, esto hay que esperar, hay que tragarnos más sapos de estos, vendrán más muertos, más voladuras, y nosotros callados. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos una situación muy dolorosa en el país en estos momentos, con una guerra que nos muestra que está viva y necesitamos acabarla. Una de las maneras de terminarla es a través de procesos de paz. Y esa es la apuesta que se está trabajando en estos momentos. La idea que se tiene entonces es presionar, y ahora creo que con más fuerza, al ELN, para que en esta reunión que se va a hacer el próximo lunes, Firmen el cese. pues digan, no firmen el cese, porque lo que hay que hacer es negociar y llevar al espacio donde se tiene, que es la mesa de negociaciones. Lo que tenemos que presionar es para que arranquen rápido, no dejemos esto para dentro de un mes y medio, sino dentro de 8 o 15 días después de Semana Santa se sienten en Cuba, hablen sobre esto, coloquen este punto como punto de partida, no se pongan a hablar de la participación de la sociedad civil, no se pongan a hablar de otros temas, sino que este sea el central, que ese sea el juego de utilidades, sea el primer punto, y hasta que no finalicen eso, no paren, porque necesitamos eso para poder establecer el escenario para una negociación más tranquila, para poder que la sociedad participe, y además para que el ELN no se siga haciendo harakiri, es decir, no se siga autosaboteando, porque lo está haciendo, y lo está haciendo en una triple dimensión, atacando una mano que le está diciendo queremos negociar, ¿sí? Que es muy importante, colocándole en voz de otros la crítica al proceso de paz y que no quieren negociar, porque eso fue lo que hicieron. Se comportaron un poco como niños rebeldes que quebraron el plato y llamaron la atención, y que en estos medios de comunicación, y hoy la sociedad civil está diciendo, y los medios de comunicación, sobre el problema que tenemos en estos momentos, están llamando la atención sobre de la peor manera, y además es necesario que el ELN le apueste a esta empresa como se le está dando la oportunidad. Profesor Valencia, coronel Soler, gracias por ayudarnos a desarrollar este tema esta mañana en Consejo de Redacción.